Qué contentos están al día de hoy todos los aficionados del Cruz Azul, porque hoy en el estadio México 68, fácil, el equipo de la máquina, centro Elías Hernández, el rebote inclusive todavía no alcanza a salir muy bien, Javier Salas manda la asistencia pegado a la red lateral, el equipo del Cruz Azul le estaba pegando 2-0 a los Pumas en su casa, un equipo que además no ha hecho valer su condición de local como se esperaba de los 7 partidos que ha tenido Pumas, 2 ganados, 2 empates, 3 derrotas, no ha sido bueno para el equipo de los Pumas estar en su casa, mientras que por el lado de Cruz Azul cae el gol ya al final de Pumas, pero sí fue amplio, dominador. El equipo de Pumas todavía tiene posibilidad, por supuesto, está ahí en la zona para calificar, tiene 22 puntos, está en la 5ª posición, pero el Cruz Azul ya subió, está en el Everest de la liga con 30 puntos, deja al América fuera, pero sobre todo es un equipo que tiene ya otro chip, y eso es en parte mientras vemos el gol del Español a Ricardo Peláez, le ha cambiado pero por completo la manera de pensar a este equipo, y eso es lo que más llama la atención. El hashtag, por supuesto, al día de hoy, el Cruz Azul, bueno, finaliza el encuentro en la cancha de Ciudad Universitaria. Nos quedamos con los 3 puntos. Saluden al superlíder, saluden al mejor equipo de la liga. La máquina sigue intratable. Méndez, Rentería anotaron, campeón de Copa, y por supuesto lo que más ilusiona, porque ya se había ganado el equipo de Cruz Azul, ya había llevado una Copa MX, la levantó Corona, pero ahora buscan la liguilla. También en otros partidos, los dirigidos por Rafael Puente Jr., Querétaro, quien había sido goleado, ahora le pega, y al actual campeón, a Santos, Camilo Zambeso, el centro y de cabezazo muy bien dirigido. El equipo de Querétaro que trabajó bien el partido, además de que este resultado en particular todavía les da la posibilidad de pelear por puestos de liguilla, puesto que al día de hoy hay 3 equipos, tanto Pachuca, Morelia y los Gallos Blancos de Querétaro tienen la misma cantidad de puntos, 22, a falta de 6. Tienen esa posibilidad, pero hoy, mientras que vemos el gol de Jonathan, el cabecita Rodríguez, el 2-1, al final el de la honra, pero tiene Santos muchos argumentos también para poder revalidar el título. Además, tiene al goleador de la liga, a Julio Furch. También en otro cierre de la Liga MX, León y Atlas, pues X el partido, quedaron a ceros. Y bueno, hoy ya lo decíamos también al inicio del programa, el Masters 1000, el último de los 9 que son en la pista dura. Novak Djokovic contra Karen Khachanov, lo supera en manga de 7-6, muy fácil este tenista. La clave del juego fue en el primer set, están emparejados a 5, 40-30 va ganando Khachanov, y ahí con un error no forzado del tenista serbio es en donde se acaba por llevar la victoria Khachanov, y con esto alza su último título del Masters 1000. Ahora el único que queda es el torneo de maestros, donde se disputan las mejores 8 raquetas dentro de la Asociación de Tenistas Profesionales. Y bueno, también dejando el tenis a un lado, en lo que fue hoy la NFL, la semana número 9 en el Gillette Stadium. Bueno, James White, la primera serie ofensiva que tiene el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, partidazo. 2 de los mejores quarterbacks que se puede encontrar hoy en la historia, o bueno, al día de hoy también. Por el lado de los Patriotas, Tom Brady; por el lado de los empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers. Hasta el momento se está jugando ya el segundo cuarto. El segundo cuarto tiene la ventaja los Patriotas de Nueva Inglaterra, quienes están instalados en la división este de la Conferencia Americana con marca de 6 ganados, 2 perdidos. El caso de los empacadores de Green Bay, que están en la Conferencia Nacional, en la División Norte, es diferente. Tienen 3 ganados, 3 perdidos, y el empate que fue contra los Vikingos de Minnesota. Y pues bueno, es un récord
que no les beneficia. El día de hoy tienen que ganar sí o sí para poderse instalar en un mejor puesto dentro de su división, que es la norte. Y en el boxeo, ayer se dio en El Paso, Texas, el enfrentamiento entre el Alacrán Berchelt contra Mickey Román. El que viste en calzoncillo en blanco es el que pierde. El de azul con amarillo es el Alacrán Berchelt, quien lo derribó en 3 ocasiones, hasta que en el 9º episodio, con un muy buen gancho, lo sacude, lo deja fuera. La pelea se dio por los pesos super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Además de que el Alacrán Berchelt tiene una particularidad: dentro de los 35 peleas que ha ganado, 31 han sido por la vía del knockout. Tiene un 86% siempre en sus peleas de generarle el knockout a sus rivales, hasta que llega el tercero de la superficie. El referee le dijo ya no más, no tenía ni siquiera ya la guardia para arriba, estaba muy cansado Mickey Román, y al final se lleva la victoria el Alacrán Berchelt. Eso en la información deportiva.